Atento. Está. Estamos Ignacio Tempia. en este nuevo testimonial, este caso de éxito, que tardó básicamente un año para que lo podamos grabar por tema de tiempos y por temas de simplemente aprendizajes. Entonces, la finalidad de este testimonial, tanto para vos, Igna, como para la gente que esté escuchando, es simplemente lo mismo que ya viste que hicimos con Cory y con Marcos en este último tiempo. Te vas a presentar, comentar a la gente básicamente tu experiencia, el hecho de cómo comenzaste hace más de 12 meses en este mundo como closer de ventas. Y no obstante, si vamos a pasar un poco más en profundidad en función de lo que vayamos conversando y en función de lo que vos quieras compartir con la gente. Esto es simplemente para explorar tu experiencia hasta ahora, tus aprendizajes, tus otra vez también fallos, las partes negativas, las partes positivas de ser closer de ventas. No obstante, tema de números, tema de métricas, temas de facturación. Y en función de eso, básicamente conversar y que este testimonio quede lo más desarrollado y lo más claro posible. Entonces, primero presentate acá con la gente. Yo ya te conozco, más quiero que te presentes nuevamente. ¿Quién sos? ¿De dónde sos? ¿Y a qué te dedicas hoy por hoy? Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo soy Ignacio Tempia, como dije previamente, soy closer de ventas high tickets hace un tiempo. Soy de Buenos Aires, Argentina, vivo acá siempre toda la vida, así que, bueno, también tengo 23 años y actualmente, hoy por hoy, ya estoy dedicándome prácticamente full a lo que es closing. En realidad estoy terminando como en un proceso de migración. Bueno, y ya vos ya sabes, lo hemos hablado un montón de veces. Yo hasta hace 2 meses seguía trabajando mi trabajo convencional de 9 horas y ahora ya, bueno, ya tomé acción, tomé la decisión de dedicarme a esto, que es lo que me di cuenta que me gusta. Nunca me había enfocado en el tema de ventas porque además yo soy una persona que estudió colegio técnico, incluso estudié ingeniería, toda materia muy dura y al final me terminé abocando un poco más a lo que es la oratoria, comunicación, y me estoy encontrando ciertas cosas que me gustan mucho. Entonces, tomé la decisión de dedicarme a esto y ahora ya la semana que viene es cuando voy a estar con la agenda completa, full, para empezar a dedicarme a lo que es el closing de ventas. Vamos. Ahora se viene lo lindo. Brother. Sí, sí, No, sí. posta me pone muy feliz de que por fin pudiste básicamente presentar la renuncia y renunciar y dedicarte de 100% a esto. De todas formas, desde mi perspectiva, al igual que comenté con Cory, lo más inteligente y más estratégico que puedes hacer es justamente lo que vos hiciste. El hecho de primero sentar unas buenas bases como closer de ventas, como vendedor, tener obviamente lo que es la habilidad para poder facturar constantemente y de forma predecible, y no obstante a ese resultado, sí tomar la decisión o por lo menos pensar en renunciar a tu fuente de ingresos principal, que en tu caso el trabajo en el supermercado, en el caso de Cory, por ejemplo, el trabajo como abogada. Entonces fue lo más inteligente que ambos pudieron hacer en este año. No arrancar de lleno y decir hasta renuncio y vamos, me vuelvo closer de ventas y ya está, sino primero justamente ganarte la oportunidad o ganarte básicamente la posibilidad de pensar si quieren renunciar o justamente dejar una fuente de ingresos como en su caso sus empleos anteriores. Entonces, por ese lado, súper feliz, súper contento de mi parte, el hecho de poder haber sido básicamente partícipe de este progreso y de esta evolución por tu parte, tanto a nivel económico como a nivel de persona, a nivel profesional, como closer de ventas, como vendedor, como también experto en comunicación y tal. Ahora, aparte de esto, brother, en su momento cuando comenzaste con nosotros en la academia junto con Josefina, en sí, ¿por qué tomaste la decisión justamente de invertir tanto dinero como tiempo, como energía, como enfoque en formarte como closer de ventas? Ok, bueno, todo esto en realidad se remonta hace, como decías vos, Agus, prácticamente un año atrás. En realidad, un poco menos, cuando yo siempre estuve muy inquieto. Ya, yo soy una persona que me autoconsidero muy inquieta, siempre estoy haciendo cosas, muy emprendedor, siempre buscando como algo más, nunca conformándome con lo que tenía. Siempre siendo, o sea, consciente y agradecido de todo, pero siempre como yendo más, ¿no? A buscar algo más. Y lo que me pasaba mucho a mí, yo he trabajado con emprendimientos, con impresión 3D, electricista, o sea, tengo un oficio, y siempre lo que a mí me sucedía era que no terminaba de encontrar aquello que me retuve
económicamente lo que yo sentía que me merecía. Entonces, o bien si lo encontraba era algo que no tenía persistencia, o sea, no tenía, por ejemplo, con la electricidad y demás sí me iba bien, pero era 2 meses sin trabajar y de repente había un trabajo y entonces eso era lo que a mí no me gustaba. Entonces, empecé a ver con temas de los negocios digitales y demás, justamente buscando. En principio, además de lo económico, en realidad mi principal búsqueda fue la tan conocida libertad geográfica, ¿no? O sea, a mí me importaba en ese momento más la libertad geográfica que la libertad financiera. Si bien, si venían de la mano, bienvenido sea, yo lo que buscaba más era esa libertad de decidir por mi cuenta qué hacer, dónde estar, desde dónde trabajar. Nunca me gustó esa jerarquía de tener que pedir vacaciones, tener que tener un trabajo de 9 horas en el que me siento inútil. Entonces, en cierto punto eso fue lo que busqué con mucha duda, porque como todos saben, hoy en día hay muchísima estafa, muchísimo de todo, entonces era algo nuevo para mí. Me ayudó mucho que tenía un conocido dentro de la academia, entonces confié y empecé. Y en realidad todo lo que es la formación de closing lo arranqué como por julio del año pasado, de 2024. Y era en la facultad, cursaba todos los días unas 4 horas, trabajo de 9 horas todos los días, y en el momento que tenía libre, que normalmente era después de las 10 11 de la noche, me ponía a ver el contenido grabado, me sumaba a tus clases, me sumaba a todo lo que era el contenido de la academia. Así que eso de no tengo tiempo es mentira. O sea, porque yo en ese momento estaba aproximadamente con unas 14 15 horas de mi día tachadas en la agenda que no podía utilizar, y así todo encontré espacios. Entonces, bueno, eso también, eso de buscar ir por más siempre lo hice en esto y me llevó también a hoy en día poder tomar esa decisión, ¿no? Pero siempre fui muy analítico, pero aprendí a tomar acción, porque, o sea, estoy siendo congruente conmigo mismo porque todos los días motivo a que personas tomen acción. Entonces, si yo no tomo acción, es como que es muy hipócrita de mi parte. Y por eso mismo dije, bueno, voy a hacerlo y me tomé precaución de estar un par de meses viendo cómo me resultaba y cuando ya veo los números, me cierra por todas partes. Bien. En sí, cuando arrancaste, aparte de tener lo que es libertad geográfica, y no obstante por generar ingresos y comenzar a generar tus primeros pasos en lo que se refiere a generar riqueza real o libertad financiera, ya que, a ver, tampoco es que todavía alcanzaste libertad financiera como tal a nivel económico, más bien pudiste justamente equiparar, por ejemplo, tu ingreso con el trabajo, con tu ingreso como closer, y no obstante eso fue lo que te permitió poder permitirte renunciar. Ahora bien, aparte de estos objetivos que acabo de básicamente repetir, que fue lo que vos comentaste recién, en sí, ¿qué otros objetivos tuviste cuando ingresaste a la academia como tal? Bueno, a ver, yo siempre, por ejemplo, cuando terminé el colegio secundario, hice un terciario y en cierto punto fue como que me puse en una misma encrucijada y dije, bueno, a ver, si no me pongo a estudiar una carrera universitaria, me voy del país. Y yo realmente me quería ir del país. Me puse a estudiar una carrera universitaria porque fue como lo que encontré para tener una excusa de quedarme. Pero yo siempre quise irme o siempre quise abrirme y tener esa libertad geográfica, que es lo que a mí más me importa. Entonces, en primer lugar, encontrar algo que a mí me reditúe económicamente lo que yo siento que me merezco. Por otro lado, poder trabajar desde donde yo quiera, que es algo tan, bueno, que todo el mundo quiere, pero al final nadie tiene. Bueno, cobrar en dólares desde ya, porque, bueno, vos sabés, pero en Argentina, en Latinoamérica en general, el hecho de cobrar en dólares es algo que no todo el mundo tiene la posibilidad. Entonces, y también en cierto punto, yo sin darme cuenta desde antes, una vez que entré en todo lo que es el mundo del closing, es justamente es muchísimo más que eso, porque yo le saqué muchísimo provecho. Igna, ¿sabes qué? Perdona que te a- interrumpa, más recién se te cortó básicamente la señal. Se trabó la imagen y el audio. Ahí repetí ok, que donde te quedaste. ok, lo que estaba diciendo es que tenía ciertas expectativas yo, como la libertad geográfica, trabajar desde donde yo quiera, cobrar en dólares, eso era como lo que yo quería, lo encontré y me encontré con más cosas, como por ejemplo, le saqué muchísimo provecho a todo lo que es desarrollo personal, generación de hábitos y demás, eso quizás porque yo lo venía buscando sin darme cuenta y lo encontré acá. Entonces, aprender a comunicar, que ahí, o sea, el 90% de la comunicación que tengo hoy en día y de la forma de la que hablo y de cómo pienso antes de hablar,
es justamente por esto y por el feedback que hemos tenido siempre tuyo. Entonces, yo me esperaba aprender a vender o aprender a justamente cerrar tickets de más de $1.000 y al final me encontré con otra cosa. Como la frase, vine buscando cobre, encontré oro, bueno, es más o menos algo así. Sí. Sí, además de Así que bueno, básicamente siendo una... Todavía no sos una bestia como tal, yo tampoco, mas si hacemos la comparativa de cuando arrancaste justamente ya con tu forma de comunicar o como estás ahora, hoy por hoy sos básicamente un experto en conferencias de oratoria, porque antes cuando arrancaste hacías muletillas cada 2 segundos, o mismo tampoco podías hacer ni siquiera dos oraciones seguidas porque te trababas o mismo te faltaban ciertos puntos o en ciertas palabras específicas, por ejemplo, modular o pronunciar bien, o también con el tema de los tonos, que es algo completamente básico en sí a nivel de oratoria, más muchas veces se pierde justamente de perspectiva. Entonces, en tu contexto, si comparamos al Ignacio hace 12 meses atrás o un poco menos, porque arrancaste en junio, julio, al Ignacio de ahora solamente en forma de comunicar, sos una bestia. Es comparar, como le decía también a Marcos ayer, un jugador de cantera de Argentina de fútbol con literalmente un jugador de la Champions League, de la Champions League. Entonces es una diferencia abismal. Y no obstante, pensaste en cerrar ticket de $1.000 y hoy por hoy estás cerrando ticket de $3.000 con Doda. Entonces tal cual. también esa expectativa se cumplió y se triplicó al 100%. A margen de esto igual, en tu primer mes, ya que estamos hablando de números, eh, en tu mejor mes como tal, ¿cuánto facturaste como closer de ventas? Para vos, para tu bolsillo y para la empresa. Ok, mi mejor mes fue un poco más que lo que yo cobraba a nivel mensual en mi trabajo convencional, pero teniendo en cuenta que yo le estaba y le estoy dedicando a lo que es closing como máximo 4 horas por día, porque no me da más, porque actualmente, como digo, sigo trabajando. Entonces, dedicándole 4 o 3 horas por día sin tener el mejor volumen de llamadas, en mi mejor mes, sí, superé los $1.000, 1.200 aproximadamente, que justamente es más de lo que yo gano trabajando unas 45 horas mensuales, ¿no? Y esos $1.000, o sea, si hacemos números, prácticamente en menos de 10 horas los facturé. Entonces, viéndolo de ese lado, viendo lo que yo no le estoy dedicando como sé que tendría que dedicarle por cuestiones horarias, justamente a eso me refiero con que me cierra por todos lados. Y hoy en día con el ticket que manejo, yo soy consciente que con cerrar 3 ventas al mes, llevo a los mismos números que trabajando 45 horas al mes en un trabajo convencional. Y eso que mi trabajo, en mi trabajo que yo estoy hoy en día, es un buen puesto, es una empresa multinacional, o sea, ni siquiera es que estoy mal, ¿no? Pero como digo, a mí me motiva más el tema de la libertad geográfica que el tema de volverme multimillonario. Sé que vienen de la mano muchas veces, pero yo ahora tengo esa libertad. Ahora ya sé que ya está, o sea, es lo que quería. Y ahora tengo justamente todos los objetivos que vienen que se desencadenan con todo lo que es el mundo de la venta, ¿no? El mundo del crecimiento y demás, poder trabajar para 2, 3 empresas al mismo tiempo, subir el ticket. O sea, soy consciente de que hay tickets de 5.000, 7.000, $10.000, entonces, ¿por qué no apuntar ahí también? Total. Recién me reía porque justamente con 3 ventas que hagas con Doda, por ejemplo, que es un ticket de $3.000, ya tranquilamente podés equiparar o incluso hasta superar lo que cobras en tu trabajo trabajando básicamente todos los días, de lunes a viernes o lunes a sábado, todo el mes. Entonces, también el título de este testimonio puede ser eso, trabajando 4 horas por día, haciendo más de $1.000 por mes, por ejemplo. Entonces, esa métrica es muy, muy positiva. Bien, y con tema de tickets más altos, de 6K o de 10K, con Doda justamente sabes que en el siguiente tiempo vamos a vender tickets de ese estilo. Entonces, que por cada venta te lleve justamente $1.000, como por ejemplo también hizo Marcos, que por la primera venta que cerró en su momento, que la cerró por 10K, se llevó $1.000 con una venta de comisión. Entonces, Sí, es algo completamente posible. Mismo, a ver, llevar de $300 por venta tampoco está para nada mal, es un buen número. Por estar 1 hora, 1 hora y media justamente en lo que es una llamada de ventas y cerrar, son $300 en prácticamente 1 hora y media. Entonces, exacto.
también es una buena métrica y algo de lo cual te puedes apalancar hoy por hoy. No obstante, aparte de esto como tal, en sí, en los últimos meses, si tuvieses que decir un aprendizaje, o mismo enumerar tres aprendizajes que has tenido, tanto a nivel de close, a nivel técnico de ventas, como a nivel que recién lo explicabas de desarrollo personal, que obviamente también impacta en lo que es tu vida personal o tu psicología como tal, tanto de Ignacio como del profesional, en sí que aprendizajes enumerarías. Ok, si me hubiese preguntado esto hace un año no te hubiese sabido qué decir, pero hoy en día estoy tan atento a lo que estoy haciendo que tengo más estrés. O sea, lo primero que a mí me voló la cabeza fue el tema de lo que no se puede medir, no se puede corregir o no se puede mejorar. Entonces, teniendo eso en cuenta, desde que arranqué en la formación, en agosto del año pasado aproximadamente, empecé a ser muy consciente de mis hábitos y literalmente me estoy midiendo en todo. Y eso a mí me llevó hoy en día, a sin tener que hacer nada muy extraordinario, a estar físicamente mucho mejor, a tener justamente una condición de resistencia y demás que antes no tenía, y a sentirme muy bien. Entonces, una de las frases que podría hacer sería, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Después, otra cosa también, viene de la mano mucho del desarrollo personal y de los libros que he podido leer estos últimos tiempos, es no tomarme nada personal. O sea, y eso lo aplico absolutamente a todo. Mismo bueno, el otro día estuve viendo el testimonio de Cory y un poco hizo énfasis en cómo sos vos como mentor, ¿no? Entonces, a veces una persona que no te conoce, cuando ve tu firmeza y tu frialdad a la hora de dar feedback, quizás se lo puede tomar personal y se puede ofender, más la realidad es que es ultra necesario que sea de esa manera y que haya esa diferencia y esa distancia, ¿no? Entonces, el hecho de no tomarme nada personal, no solo con vos, sino en todos los aspectos de mi vida, a mí me hizo darme cuenta que justamente, o sea, yo me tengo que conocer a mí primero. Entonces, si yo me conozco a mí, lo que me diga otra persona de mí es simplemente su opinión, que está construida a base de otras cosas que le han sucedido en la vida. Entonces, eso, y después, por último, justamente que tomar acción, aprender a tomar acción, a confiar en mí y además a que que eso lo dijiste vos el otro día, el sobreanálisis causa parálisis y eso me resonó un montón. Y es justamente esto de, no, pero no sé si lo voy a hacer porque ¿qué pasa esto? Y si pasa esto, y si pasa esto, y al final terminás quedándote en el molde, nunca haces nada, y nunca actuás y nunca creces. Entonces, esas tres frases también a mí como que están rigiendo mi vida últimamente, pero más lo de no tomarme las cosas personales. Cambió un montón. Entonces, bueno, hay muchas más, pero me extendería muchísimo. Pero a eso voy con que el hecho de formarme como closer no solo apuntó a mis finanzas, a mi facturación, sino que yo siento que el pilar más importante fue el pilar del desarrollo personal y que tienen que estar combinados. Porque si yo hoy tuviese la oratoria que sigo teniendo, pero fuese la persona que era hace un año, a nivel hábitos, a nivel desarrollo personal, no sé si haría match y podría estar donde estoy hoy. O sea, siento que tienen que ir a la par. Totalmente. A ver, con respecto a esta temática a nivel de manejo de tus emociones, manejo de tus pensamientos y no obstante dominarte a vos mismo y no ser una persona reactiva, como es la mayoría, sino ver todo desde una perspectiva neutra, podemos tranquilamente hablar durante 3 horas, literalmente. Incluso ahora el podcast que te pasé de Mariano y que le pasé al equipo de los otros closer también, es un podcast que vas a ver que refleja mucho esta temática. Entonces, otra vez podemos estar 4 horas conversando esta temática, más para que tampoco sea una entrevista o un testimonial de 2 horas o de 3 horas, mejor ahí ya lo cortamos. Más sé que la Sí. gente que escuchó esto es un aprendizaje bastante brutal, no obstante es un poco abstracto si se quiere, más a la hora de aplicarlo en el día a día y semana con semana en lo que es el ámbito profesional, y en el ámbito personal es un cambio radical, porque justamente sos mucho más abierto, por ejemplo, ya con solo que seas mucho más abierto a la hora de recibir un feedback o una corrección, por ejemplo, una llamada de ventas, ya va a repercutir en lo que es un resultado pragmático, que justamente seas mucho más efectivo en una llamada de ventas y no obstante puedas cerrar más llamadas. Entonces, el hecho de no tomarte personal nada es fundamental. Incluso hay un libro
que se llama Los Cuatro Acuerdos, que tampoco recuerdo el autor como tal, y lo leí hace ya varios años, que justamente los cuatro acuerdos, uno de estos cuatro acuerdos es no te tomes jamás nada personal. Y se extrapola todo lo que acabas de explicar vos, así que ese Sí, aprendizaje me parece bastante bueno. sí, sí, Amar, es que de ahí lo saqué. O sea, literalmente acá tengo el libro y a mí me voló la cabeza y el resto de los acuerdos que hay son también súper importantes. Pero el primero, o sea, habla de la excelencia con las palabras y demás, pero para mí el que más me marcó fue ese, no tomarse nada personal. Y el actor es Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, ¿es psicólogo del estilo? Sí, creo que es doctor Doctor Miguel más, Ruiz. doctor, pero ¿en qué área? ¿La A ver, figura? es mexicano, dice que fue nacido en una familia de sanadores y criado en una zona rural de México. Su madre era curandera. Bueno, o sea, tiene mucho contenido también así abstracto, ¿no? O sea, no es un libro tan fácil de leer. Incluso yo lo leí una vez y sé que quedaron un montón de cosas por el camino, entonces tendría que volver a leerlo porque al final hay más información ahí. Pero, pero los conceptos básicos son excepcionales. Bien. Ahí recomendás entonces el libro de los cuatro acuerdos. Ya lo voy a leer también yo, porque hay cosas muy importantes que son importantes de repasar. Es como el libro, por ejemplo, de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, creo que se llama el autor. Ese libro también es muy similar a ese libro de los cuatro acuerdos. Tiene la misma Mm. temática, rollo básicamente espiritual, más muy extrapolado a la práctica del día a día. Entonces son Ah. libros muy potentes. No Sí, a ver, si obstante, yo tuviese que decirte los cuáles son los dos libros que a mí me hicieron hoy cambiar muchísimo, es ese de los cuatro acuerdos y después este, de hábitos atómicos, que lo recomendaba Josefina en la academia, en los primeros módulos, y yo me lo leí y ¡buah! Me voló la cabeza. ok, recomendados esos dos libros entonces por Ignacio Tempía. Dicho eso, brother, en sí ya para ir cerrando. A ver, vos en su momento ingresaste a lo que es la academia, te formaste conmigo, más después volviste a invertir en mí en lo que es el programa 1-1. Entonces, Sí. en sí para que acá la gente lo vea, y a vos ya cuando invertí conmigo ya estabas comisionando, estabas cerrando, estabas con dos empresas o tres empresas aproximadamente, y medianamente a vos te iba bien. Entonces, ¿qué fue a pesar de que a vos te vaya bien y que estés comisionando y que estés cerrando? Que aún así decidiste justamente invertir otra vez conmigo y en formarte conmigo con mayor intensidad y con mayor personalización, si se quiere, en lo que es el programa. Ok, lo que sucedió fue que, a ver, yo igual de entrada siempre recuerdo cuando culminó la academia, que de cierto punto quedamos los closers que habíamos ya está en el mercado, bueno, cada uno con lo suyo. Incluso yo, Agus, cuando vos dabas las asesorías así, creo que cobrabas $30 o algo así, uno a uno, como así excepcionalmente. Yo te había dicho, Agus, yo más adelante quiero que seas mi mentor. Incluso no sé si recordás, pero te lo dije. Entonces, también otra de las cosas y aprendizajes que me llevo de todo este mundo del close y el desarrollo personal es que el hecho de no tener a alguien arriba que sea mejor que vos, que te motive, ahí se me escucha. Te escucho. Ahí se me escucha bien. Ok, Te escucho bien. justamente el hecho de tener a alguien que esté por encima tuyo en todo lo que es el nicho al que vos te estás dedicando, ok, que te pueda justamente mentorizar y explicar cómo caminar en un camino que ya él caminó, es el concepto del mentor, ¿no? Entonces, a mí me sirvió muchísimo siempre el feedback que vos dabas en la academia y la forma que vos tenías de explicar, como dije previamente, me parecía muy certera. Y, y siempre me voló la cabeza cómo a cada pregunta que te hacíamos o cada objeción que te tirábamos, vos tenías una forma muy objetiva de resolverla. Era como, ¿cómo hace este chabón para tener este nivel? O sea, yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que justamente estemos prácticamente hablando todos los días, que vos veas mis llamadas y demás, a mí me motiva muchísimo porque es como, bueno, esa es la intención, ¿no? Bueno, dale, hace esto otro.
Y yo creo que tener un mentor es indispensable si vos querés crecer, porque si no es como que estás a la deriva. Podés lograrlo solo, sí, obviamente, pero te vas a chocar contra un montón de paredes que teniendo un mentor no te chocarías, ¿no? Entonces, bueno, también aplicando lo que estamos desarrollando juntos, o sea, lo que vos me estás capacitando y demás, yo estoy teniendo diferencias notorias, tanto en mis cierres como en mi tasa de cierre, como en la forma en que yo comunico, como en cómo rebatir una objeción, cómo argumentar, cómo hablar, cuándo callarme, o sea, hay un montón de cosas. Y si estuviese solo, probablemente tardaría más en llegar a ese nivel de conocimiento. Sí, a ver, incluso este concepto, esta frase de que con un mentor avanzas más rápido y justamente si fuese solo tardarías mucho más tiempo, lo comparto, más también es cierto de que en muchos contextos, obviamente esto es mucho más específico, más ni siquiera solo llegarías al punto con el cual puedes llegar con un mentor. Por el simple hecho de que justamente un mentor barra entrenador, que yo prefiero ser justamente más entrenador en ventas que mentor en ventas, un entrenador tiene una perspectiva ahí mismo, incluso hasta una inteligencia más grande que la tuya, o una capacidad analógica mucho mejor que la tuya. Y justamente por eso le pagas. Entonces, también hay un factor justamente de percepción, de analogía, de capacidad resolutiva, que un mentor naturalmente va a tener mucho más desarrollada que vos, o mismo de forma natural lo tienes ya mucho más instintivo. Entonces, no es únicamente una cuestión de método o estrategia, es una cuestión justamente de una capacidad objetiva de resolver problemáticas o una capacidad analítica que vos naturalmente no tenés, porque tampoco la entrenaste, porque tampoco la desarrollaste, o mismo porque justamente no te viene por default. Entonces, a lo que voy con esto es que si un mentor te va a ayudar o un entrenador te va a ayudar a que llegue más rápido, más no siempre vos solo vas a llegar al mismo objetivo que vas a llegar con el mentor o con el entrenador en más tiempo. Muchas veces ni siquiera vas a poder llegar, porque te falta lo que es Sí. esa habilidad, esa capacidad analítica que no tenés. No solamente es información, es esta capacidad justamente de resolver problemáticas o justamente saber desenvolverte en contextos como llamas de venta, que naturalmente te cuesta no solamente tiempo, te cuesta justamente lo que es una capacidad resolutiva, analítica, un porcentaje intelectual que naturalmente a lo mejor tampoco tenés. Entonces, ese es un punto que suena un poco duro, mas es realista. Y lo he visto en muchos contextos. Entonces, de tu parte, es súper positivo que lo tengas que estar presente, literal. Y que siempre lo has tenido presente, porque siempre has tenido presente esta mentalidad o esta capacidad intelectual justamente de decir, ok, voy a ser mucho más rápido con Agustín, que tiene más expertise que yo en la temática, antes que yo solo, que si bien tengo expertise, no tengo un expertise que tiene Agustín. Entonces, yo soy igual a la hora de invertir. O sea, ahora por ejemplo estoy por invertir en una mentoría que tiene más que ver con justamente marketing o creación de contenido o lo que es posicionamiento de marca. Y si bien yo sé que tengo una capacidad analítica buena, sé que la persona a la cual le voy a pagar tiene un nivel por encima del mío. Sí. Y naturalmente con él voy a llegar más rápido y también voy a llegar a puntos a los cuales yo, por más que le dedique tiempo, tampoco llegaría. Por simplemente una falta de, otra vez, capacidad resolutiva, capacidad analítica e inteligencia en cierto punto. Simple. Ahora, ya para ir cerrando, brother, en sí, ¿tenés algún otro tipo de dato, algún tipo de experiencia o otro tipo de información que quieras acotar antes de que cerremos? Em, la realidad es que, o sea, me gustaría justamente eso, dejar como en claro que, al menos bajo mi experiencia, el hecho de dar un cambio, o sea, el hecho de estar todo el día motivando a que personas que realmente lo necesitan den un cambio, a mí me motivó muchísimo también para yo hacerlo con mis cosas. Entonces, también estoy como muy contento con lo que yo hasta ahora estoy haciendo, porque además no solo me fijo en mi tasa de cierre, en mi guión de ventas, en justamente hacer ejercicio y demás. O sea, me fijo en muchísimas más cosas, como no sé, en mi entorno, en quién me rodea, de quién me rodeo. Para aportar a esto de lo del mentor, para terminar de responderlo, el hecho de rodearse de alguien que ya logró cosas, también a vos te va a motivar. O sea, es cierto que si yo hoy en día me rodeo de personas que tienen lo mismo que yo y que hacen lo mismo que yo todos los días, a mí no me van a motivar y es más difícil que yo salga de ahí. Entonces,
empezar a cambiar el entorno, empezar a cambiar mi círculo, empezar a hacer ese networking, que también es súper importante, es clave, porque al final vos vas a estar rodeado de personas que ya tienen lo que vos tenés, y si vos no lo tenés, te vas a sentir como un bicho raro y vas a buscar la forma de llegar a lograrlo. Entonces también como que el hecho de cambiar el entorno es súper importante para también crecer, ¿no? Así que nada, eso. Quizás me estoy yendo mucho para lo que es desarrollo personal y yo hace un año si me escuchaba decir esto como que es re raro porque como te digo yo soy de la materia muy dura. Yo siempre fui muy técnico, muy número, muy lógico, pero esto lo estoy viviendo yo y es realmente así, o al menos a mí me chocó así. Y también lo contagio a personas que me rodean. Y eso también es súper positivo. Sí, fíjate con respecto a lo que es el tema del entorno, no solamente es el hecho de motivarte, sino que tu estándar mínimo sube. Justamente como ves que tu entorno tiene algún tipo de resultado que vos hoy por hoy tampoco tenés, tu estándar mínimo, lo que vos obligatoriamente te vas a permitir, va a ser mucho más alto que tus objetivos actuales, por ejemplo. Entonces, si vos estás, por ejemplo, en un entorno en el cual todo el mundo gana 3.000 y 5.000 dólares por mes de mínimo, e incluso les avergüenza hasta decirlo, tu estándar mínimo va a ser 3.000 o 5.000 dólares, no 1.000, no 2.000. Lo mismo pasa con cualquier tipo de temática. Vos, por ejemplo, haces running y si vos ves que tu entorno de colegas, de amigos que hacen running, corren 10K al mínimo 30 minutos y vos lo corres en 2 horas, ok, te vas a sentir incómodo justamente hasta de estar con ellos, porque ok, tengo que sí o sí correr 10K en 30 minutos porque si no me voy a sentir extremadamente mal, por un tema competitivo, por un tema justamente de entorno. Entonces, el entorno lo que hace al fin y al cabo es eso, es elevar tus estándares y no obstante las personas siempre a nivel de resultados no tendemos a alzarnos al nivel de nuestros objetivos que nos planteamos, sino justamente siempre a decaer o a recaer en el nivel de nuestros estándares mínimos. Entonces, Exacto. dicho un poco más técnico, eso es fundamental. Cambiar tu entorno como vos lo estás haciendo y tal, para en función de eso elevar tus estándares y en función de eso cambiar tus resultados. Ahora, Tal cual. en tema de experiencia, antes que cerremos lo que sí, contar la experiencia de lo que te pasó hace 2 días atrás. Que básicamente llegó un link que ya el setting te dijo, no, no voy a comprar, no tengo la plata y tal. Y después básicamente pasó lo que pasó. Tal cual. Bueno, ahí lo voy a resumir lo más rápido que pueda, pero en lo que es el programa donde estoy Igual, yo, dicho es el un programa. mexicano, no hay pedo. Tipo, metele. Sí, sí, sí. En el programa que estoy yo, justamente es un programa de finanzas, personas que están moviendo deudas y demás, y tenemos todo un proceso pre-call que también hemos estado desarrollando para elevar la tasa de asistencia porque Que prácticamente estaba por paréntesis, el te piso. interrumpo. Programa de finanzas que se le vende a gente que no tiene dinero solamente porque está endeudada. O sea, no solamente gente que no tiene capital para invertir, sino que gente que tiene deudas. Y a ese tipo de gente vos le vendés. Yo sé que acá cualquier tipo de closer o cualquier tipo de vendedor te va a decir, no, no, eso es el líder calificado, no se puede vender. Mira el nivel de habilidad que estás desarrollando que puedes venderle a gente a la cual el 90% de closer de ventas o 90% de vendedores te va a decir, no, no se puede, es descalificado. Si no me llega el lead y dice que tiene 1.000 dólares para invertir en llamada, no lo tomo. O sea, ya te das cuenta de que tenés un nivel y no obstante tenés, dicho en argentino, no sé si después van a bajar el video, así que mejor no lo digo más. Tenés un coraje fundamental. Tenés ese coraje y esa garra de meterle a pesar de que tengas todo en contra, entre comillas. Si lo vieses de la Sí, perspectiva que lo ven la mayoría de closer de ventas. Cerrando ese paréntesis y ese preámbulo, continúa. sí, a ver, partimos de la base que es un programa de $3.000 y no hay un low ticket, o sea, $3.000 o nada. Entonces, normalmente hay un formulario de admisión. En ese formulario de admisión los prospectos indican cuánto es su capacidad de inversión y lo más bajo es entre 250 y $500. ¿Ok? Entonces este lead puso esa opción. Cuando lo voy a hacer el proceso pre-call, le mando un audio, le mando el formulario para que me lo confirme y me dice, sí, sí, está todo ok. Más la opción que puse de capacidad de inversión era la mínima, entre 250 y 500, pero en realidad no tengo ni eso, o sea, tengo cero, o sea, no llego ni a $100 por mes. Entonces, mejor voy a cancelar la reunión. Y yo le dije, mirá, a ver, vamos a hacer una cosa, la sesión justamente es para entender bien cuál es tu situación, hacer un análisis y de esa forma saber si te podemos ayudar. Si ese es el caso, vamos a encontrar la forma de que vos puedas empezar. ¿Ok? Listo. Le gustó, así que tuvimos la sesión. El lead ya de por sí entrada estaba bastante descalificado porque ni siquiera bien sabía qué era lo que hacíamos. O sea, como que no estaba medio desconcertado. Se había abierto Instagram hacía
un mes, después de 5 años de no usar redes sociales, apareció nuestro anuncio y aplicó. Y ni siquiera entró al perfil del experto. Entonces, como que ni siquiera lo conocía. Eso me lo dijo durante toda la llamada. Y bueno, sin irme mucho por las ramas, o sea, hubo muchísima cualificación. Para todo esto yo tomé la llamada, fue la tercera llamada del día y la arranqué a las 12:30 de la noche. Después de trabajar 9 horas, tomé esa llamada a las 12:30 de la noche y, y bueno, se cerró. No empezó con el pago completo de 3.000, pero hizo un pago de $1.000. Y si yo hago el retroceso y escucho el audio que él me mandó, me dice, Ignacio, no tengo ni $100. Bueno, todo ese proceso que hubo en el medio fue justamente persuasión positiva porque realmente él necesitaba ese programa y le iba a ayudar. Eh, y bueno, en cierto punto la certeza que comuniqué habrá sido lo que él estaba necesitando y buscando para poder confiar y empezar. También va de la mano que estaba con mucho miedo, pero en cierto punto también eso era bueno, porque era algo que nunca había hecho y le iba a dar resultados que nunca había tenido. Entonces, bueno, ya empezó, incluso te comento, Agus, hoy hablé con él, le pregunté cómo le había ido en la primera reunión y me dijo que estaba súper positivo porque le había gustado mucho cómo había sido que se desenvolvió el experto y demás, así que estaba muy optimista y eso, bueno, también es un feedback muy bueno porque, a ver, estoy interesado en que justamente todo lo que hemos hablado se cumpla, ¿no? Así que voy a encargarme de que sea así. Pero bueno, sí, de pasarme de decir que no tenía ni $100 a hacer un pago en llamada de $1.000 en una hora. Totalmente. A ver, de ese lado igual quédate tranquilo, o sea, sabes quién es Doda y sabes que Doda es un experto en matemática. Literal, o sea, Doda es un animal en Sí, obvio. finanzas. Entonces, si tienen probabilidades básicamente de tener más éxito o llegar a ese objetivo de eliminar sus deudas y no obstante empezar a generar liquidez, el mejor camino es con Doda, sin lugar a ningún tipo de duda, literalmente. Entonces, de todas formas, acá lo explicaste, entre comillas, un poco por encima. Más, a ver, los audios que me daste los escuchamos, son audios que se nota tu mejora como tal. Se nota que tampoco te afectó que diga que no. No obstante, hiciste lo que es un reframe brutal, el no tengo plata. Y ahí también justamente se sumó lo que es una certeza absoluta y lo que es una respuesta lógica de por qué tiene que hacerlo, a pesar de que tampoco tenga capital para poder invertir ahora y no obstante tenga deudas encima. Y después en lo que es la propia llamada de ventas, fue una llamada de ventas que justamente me comenté que estuvo muy buena, con mucha siembra, con mucha argumentación, con mucho debate entre ustedes dos y fue justamente tu profesionalismo de principio a final en lo que es el proceso y esta certeza absoluta que comunicaste de principio a final fue al fin y al cabo lo que justamente convenció a Lee de que invierta, de que abone y que su miedo básicamente se disipe por completo también. Entonces, date mérito, porque es un cierre que el Ignacio de acá a 2 meses atrás, ni siquiera de acá a un año atrás o de acá a 3 meses atrás, por ejemplo, no lo habría podido hacer. Porque le hubiesen faltado recursos y no obstante lo que es una destreza a nivel de venta, que hoy por hoy, a 15 de febrero a las 7:30 p.m. ya tenés desarrollada. Entonces, eso, brother, es un éxito total, literal. Entonces, inclusive Y tal cual. el prospecto mismo te lo Además, dijo, de que él justamente también la parte por la cual compró, aparte de todo lo que yo acabo de explicar, por ejemplo, fue también porque te digo con un profesionalismo creme de la creme, fundamental, exquisito. O sea, sí, a ver, ahí como para meter un par de acotaciones con respecto al prospecto, o sea, él tenía un salario aproximadamente unos $2.000 y en deuda a nivel mensual pagaba unos 1.600, 1.700, no, unos $1.500 aproximadamente. Y después con los 500 restantes tenía que vivir. Y entonces, bueno, no estaba en una situación óptima para invertir $1.000 en llamada. Y en cierto punto lo que me dijo, claro, fue que notó como de entrada, principio a fin, o sea, yo le respondí por qué tenía que sumarse a la sesión, le dije, no te cierres esa puerta, date la oportunidad, vamos a escucharte, vamos a entenderte y a raíz de eso generar una forma para que vos puedas empezar. Entonces, el hecho de hablar con él, tener muchísima escucha activa y justamente rebatirle, o sea, porque surgieron objeciones también, tampoco fue un cierre limpio. Me dijo, o sea, surgió la objeción de qué garantía tengo de que lo voy a lograr, surgió la objeción de, ¿y qué si yo hago el pago y después te borrás y me bloqueás? Entonces, recibir todo eso tranquilo y charlarlo con él, debatirlo, hacer las cosas como tienen que hacerse, fue lo que fue necesario para que ese cierre ocurra. Y claramente para eso, como decís vos, se necesita profesionalismo, tranquilidad y certeza. Entonces sí, y sí, sí, destreza. tal cual.
No solamente Y hablar con destreza. confianza, hay que tener destreza técnica. Perfecto. Sí. Y en sí, Daina, para ir cerrando y para tampoco extendernos de más, en sí, mi tipo de servicio, mi tipo de entrenamiento, sea para closer de ventas o mismo para equipos comerciales completos como estoy con ustedes ahora, con Financial Fitness, ¿lo recomendarías a otros closers que están buscando mejorar justamente, que tienen experiencia sobre todo, o mismo a dueños de negocio o marcas que tienen equipos de vendedores, equipos comerciales? Número uno, ¿lo recomendarías? Y número dos, ¿por qué? Ok, bueno, desde ya que sí, lo recomendaría. Y el por qué es justamente porque aquella personalización, la personalización que vos brindás y la forma en la que vos abordás cada llamada, sean las 7 de la mañana cuando te agendo una sesión de consultoría, o sean las 10 de la noche, sumándonos a una llamada que ya sabemos que van a durar 2 horas y que vamos a estar 2 horas hablando, siempre en todo momento el nivel que mantenés vos a la hora de mentorizar o entrenar es top. O sea, nunca te vi así como bajoneado o sin ganas de darme feedback y siempre me escuchás y siempre está esa personalización y esa escucha activa que es súper necesaria para luego generar una buena evolución y un buen feedback. Y además también sos muy claro y muy conciso con lo que hay que hacer, ¿no? Como, bueno, a ver, vamos a hacer esto, esto y el por qué te lo voy a decir ahora y también justamente como que no hay nada raro, o sea, siempre es todo claro, es todo lógico y realmente los resultados que cuando yo empecé a trabajar con vos uno a uno me dijiste, vamos a reventar tu tasa de cierre, vamos a reventar ese guión y demás, y hoy en día lo veo, sin ir muy lejos, estoy con vos hace, ¿qué? 2 meses, 3 meses, 3 meses, o sea, ni siquiera dábamos tanto tiempo, y, y bueno, eso desde la opinión de Closer, y desde la opinión de justamente responsable del equipo de ventas y demás. También lo estoy viendo desde dentro del equipo de Doda y veo cómo aportás vos valor agregado que incluso ni siquiera te corresponde a veces y como que siempre estás con ese valor agregado, sumando un formulario, sumando algún archivo que le sirva a los closers para hacer seguimiento. Si siempre que hay alguna duda o algo por parte del experto o por parte de algún closer, está tu respuesta y manteniendo siempre, como te digo, ese nivel de certeza y de claridad siempre. O sea, no, nunca me pasó de sumarme a la llamada y verte así, que te estaba quedando dormido o con un nivel distinto al habitual. Así que sí, recomendadísimo. Nice. Ya para cerrar, brother, comenta cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga, sea Instagram o las redes que manejes. Ok, bueno, sí, yo actualmente utilizo mi perfil de Instagram personal, lo modifiqué y es el que utilizo para closear, para closing, y es Ignacio Tempia, así como estaba mi nombre. Así que es el que utilizo. También tengo otras redes, pero bueno, esa es la más importante en este momento. Y también estoy en pos de desarrollar una marca personal, así que si alguien entra y me sigue, seguramente va a ver ese desarrollo. Excelente. Listo, brother. Gracias por el tiempo, gracias por la predisposición. Y siempre estamos en contacto. Estamos en el mismo equipo comercial, así que nos vemos entre Sí, semana. Saludos y éxitos. gracias.